y tengo que conectarme desde el teléfono. Perfecto. Porque la tecnología siempre me acompaña. De paso, comentamos que el día 29 vamos a empezar el módulo que viene de Neuro. Sí, Así ya que tenemos confirmado por el doctor Rayer. Ya nos dio su confirmación de la participación. Bien, perfecto. Así que estaríamos arrancando y después, los primeros días de octubre, continuaríamos con Neuro. Después probablemente viene Nefrología. ¿Falta que habilite para compartir pantalla? Bueno, comentamos un poquito. Sí, Pablo te va a hacer ahora. Hoy, bueno, contamos con la colaboración de Silvina. Silvina es especialista en clínica médica, que tan amablemente va a dar el puntapié inicial y va a ser el disparador de la actividad de hoy. Por ahí, Daniel, para que vos, generalmente esas actividades las hacemos con gente de Bahía, bueno, hoy nos va a dar una mano en esto el doctor Daniel Contese, que para el que no lo conoce es el director del curso de diabetes y enfermedades cardiovasculares del Consejo de Cardiometabolismo de la SAC y coordinador del área de cardiometabolismo y cardiopatía isquémica en el Sanatorio de Las Lomas. Así que bueno, le queremos agradecer a ambos bueno, que colaboren con esto, que la verdad que nos hace muy bien a todos. Y bueno, para aprender, discutir y si algo tiene esto, que siempre todos participamos y decimos lo que nos parece, y eso me parece que está muy bueno porque es donde nos podemos sacar las dudas a full, ¿no? Como corresponde. Así que bueno, nuevamente gracias y si quieren vamos arrancando. ¿Te parece que le dé el co-host a Silvina, ¿sí? Listo. Buenas noches a todos. Nuevamente gracias al doctor. La idea es hacer esto, es un tema obviamente muy frecuente de la práctica clínica de todos los días, que todos los días surgen dudas y consultas para hacer, entonces la idea es hacerlo bastante interactivo entre todos. No me está dejando, ahí está. Perfecto. Ahí. Bueno, como todos sabemos, la dislipemia, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el mundo, y dentro de eso la dislipemia es una parte importante de la misma. Los tratados dicen, y la evidencia está confirmada, de que el desencadenante de la aterogénesis, obviamente, es la retención del colesterol, de la LDL y de otras lipoproteínas, como la ApoB, ricas en colesterol, que se movilizan y se ponen dentro de la pared arterial. Entonces, este evento cardiovascular tan importante nos hace ver que los ensayos clínicos determinan que cuanto más baja sea la concentración de esta LDL, menor es el riesgo de eventos cardiovasculares futuros en todos nuestros pacientes. Sin que se observe en general un límite inferior para la LDL y un efecto de curva J en el mismo. Este concepto también me parece bastante importante también para nosotros y para los pacientes, que todos los días a veces les cuesta llegar al objetivo a veces de la LDL, pero una vez que está abajo todos quieren, bueno, entonces si está abajo puedo dejar un poquito de colesterol, puedo dejar la pastilla para el colesterol, puedo hacer alguna otra acción. La idea es, ahora vamos a presentar dos casos clínicos y a partir de eso tener un disparador de cómo estudiamos a nuestros pacientes. El primero es un paciente de 28 años, sin antecedentes patológicos ni familiares, es corredor diario de 8 kilómetros, no fuma, es normotenso, es el paciente ideal, vegetariano, pero al consultar nos trae un laboratorio que le pide otro paciente, otro colega, en donde tiene un colesterol total de 290, un HDL de 70, un LDL total de 170 y 320 de triglicéridos. Y la idea a partir de ahí es ver qué actuaríamos o cómo seguiríamos a este paciente. ¿Qué les parece? ¿Cómo tenemos que estudiar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O si tenemos que pedir algún otro estudio? Y también dependiendo de lo que también vimos, los consensos que tuvimos hasta ahora, que nos dicen aproximadamente de eso. ¿No es el doctor? Bueno,
Si les parece, también empiezo con mi impresión y así podemos hacer, como bien dijeron, un intercambio, que es siempre la manera de enriquecernos entre todos. Ante todo, agradecer mucho la invitación a través de Pablo para participar de este curso. Para mí es un placer siempre la posibilidad de intercambiar opiniones y enfoques donde todos sin duda nos enriquecemos. Este es un caso muy interesante porque, digamos, entiendo que es un paciente que puede ser muy común de la práctica de todos los días y probablemente los termine por sorprender con lo que nosotros hacemos en estos casos. Y yo voy a simplemente compartir con ustedes más que nada mis incertidumbres más que las certezas, pero creo que esta es la parte buena. Concretamente, ¿yo cómo empezaría a evaluar a este paciente desde el punto de vista de un riesgo cardiovascular? Bueno, claramente es un paciente que nos vamos a plantear, digamos, que obviamente no tiene antecedentes vasculares, entonces sería, si bien esto después, si quieren, nos adentramos, algunos plantean que ya con la evidencia por algún método de enfermedad aterosclerótica subclínica ya sería prevención secundaria y otros plantean que esto no es así, pero concretamente este paciente no tiene eventos previos, ¿no? Entonces nos apoyamos en los datos que planteaste muy bien vos, respecto a que es un paciente muy joven, que no tiene antecedentes personales ni familiares. Es muy importante destacar la presencia o ausencia de, en los pacientes sobre todo jóvenes, sin distinción de género, de los antecedentes en familia de primer rango, serían los padres, los hermanos si tuviere, antecedentes de enfermedad prematura aterotrombótica. Yo entiendo que este chico no lo tiene. Y después, desde el punto de vista de su estilo de vida, tiene un estilo de vida muy saludable, porque evidentemente no es sedentario, entiendo que tiene un peso corporal óptimo, tiene la presión arterial fantástico, tiene un hábito de alimentación que, les confieso, no sé cuánto es de saludable y no sé cuánto deja de serlo, como a veces todas las cosas en cualquier orden de la vida, estamos cerca de un extremo en cuanto a una pauta o una conducta que nos aleja un poco de la cosa del equilibrio. Pero de vegetariano, sabiendo que al menos no vamos a tener la incorporación de grasas de origen animal. Y después tiene un laboratorio que la verdad que a mí me plantea una serie de dudas. Primer cosa, uno debería desentenderse un poco del valor del colesterol total y poner el foco fundamentalmente, cuando hablamos de prevención cardiovascular, en el valor del LDL. Es cierto que en general hay correlación entre el valor del total con el LDL, pero a veces no es tan así, y si nos guiamos solamente por el colesterol total, a veces nos llevamos a equivocar porque o sobreestimamos el riesgo del paciente cuando en realidad no tiene tanto riesgo, o subestimamos el riesgo del paciente porque entendemos que tiene un colesterol total dentro de los parámetros de normalidad, pero tiene alguna alteración del LDL. Entonces acá lo que yo creo que hay que resaltar es, uno, un LDL sin duda significativamente alto de 170, un triglicérido significativamente alto de 320, que les confieso no sé a qué atribuirlo, porque al menos sé que no es una relación inversamente vinculada con el HDL, porque el HDL, ustedes saben que seguramente mejor que yo, desde el punto de vista de lo metabólico, a veces se asocia altos triglicéridos muy bajos en el HDL. Y en este caso el paciente tiene 70 de HDL. O sea que ahí claramente no hay una relación indirecta. Y entonces, la verdad que me gustaría profundizar un poco, atribuir a qué tiene o a qué se debe que tenga esos triglicéridos altos. La verdad que no sé, y quizás ustedes me puedan enseñar, cuánto pudiese o no estar jugando su hábito vegetariano de alimentación. Y después otro tema muy interesante es que el otro día estaba leyendo la reflexión de un colega que decía que en realidad uno debería también, hoy la evidencia, digamos, debería uno despojarse de transmitirle estos conceptos que llevan su tiempo a los pacientes, decir, che, vos tenés el colesterol bueno alto y entonces estás protegido, o tenés el colesterol bajo
y entonces tenés más riesgo, y después está el colesterol malo. En realidad uno debería un poco dejar de lado, porque yo les confieso, como les dije, compartiendo mi incertidumbre más que mi certeza, yo no sé qué representa que este chico tenga HL70. La verdad es que no lo sabemos, porque hoy en realidad estamos reaprendiendo todo lo vinculado con la molécula del HL, sabiendo que es una molécula muy compleja, que tenemos un montón de isoformas y que en realidad hay evidencia de pacientes que tienen 70 HL que debería ser, en teoría o históricamente, protector, y los pacientes tienen eventos coronarios agudos. Y después también tenemos evidencia en el otro extremo de una población cercana a Milano, en Italia, que tienen HL20 y los pacientes tienen más de 90 años y no se mueren de causa cardiovascular. De manera tal que cuando hablamos del HL, yo siempre le digo a mis pacientes y a mis colegas, no sé qué significa, no sé cómo interpretarlo. Es verdad que biológicamente la molécula tiene a priori un efecto antiaterogénico, pero hemos ido aprendiendo en estos últimos tiempos que en condiciones de un estatus inflamatorio sistémico, por el motivo que ustedes quieran, a veces esa molécula fenotípicamente pasa a ser proaterogénica, y entonces la verdad que ese valor no sé qué representa. E insisto, la primera cuestión que me gustaría a mí en este paciente investigar junto con colegas, ya sea un endocrinólogo, un nutricionista, es por qué tiene 320 triglicéridos. Si estamos viendo una dislipidemia combinada o si hay un margen para, a través de algunos aspectos, sobre todo entiendo desde el punto de vista de su hábito vegetariano, corregir eso. Lo que sí tengo claro es que es un paciente que en lo que hace al riesgo cardiovascular no me apura, no tengo que apresurarme a tomar decisiones y conductas, y entonces, en primer lugar, intentaría averiguar estos parámetros. Siendo tan joven, no pedimos ningún estudio extra cardiovascular, ver cómo está el sistema Doppler, ver cómo están las femorales, ya pueden repetir nuevamente el laboratorio, lo recitamos y lo reevaluamos y le damos un poco más de tiempo. En realidad los pacientes vienen porque el colesterol está alto. El doctor Roberto Del Mar comenta que él, por ejemplo, le pediría una TSH por ahí pensando en hipotiroidismo, si bien no refiere síntomas el paciente, pero bueno, él le agregaría eso, nos comenta acá por mensaje. Perfecto. Yo entiendo, viste, que dentro de las causas habituales de hipertrigliceridemia, el paciente sabemos que no fuma, el paciente no tiene exceso de peso, el paciente no está con ciertos medicamentos que podrían aumentarlos. Entiendo que no tiene un hábito de consumo social moderado o alto y mucho menos que sea etilista, de manera tal que esto, y entiendo que no tiene, digamos, un diagnóstico de diabetes un poco enmascarado. De manera tal que, descontando esas cosas que son las habituales, me parece válido lo que aporta el colega, y si no nos quedaremos ante el diagnóstico de una dislipidemia combinada, que tenemos LDL alto y triglicéridos altos. Y que sin duda los triglicéridos, si fuese este el caso de una dislipidemia combinada, tienen un efecto que no es saludable. Pero ahí se complica mucho porque al menos nosotros los cardiólogos tenemos una visión siempre un poco indefinida e imprecisa de cuál es realmente el impacto de riesgo sobre los eventos vasculares aterotrombóticos de la hipertrigliceridemia, ¿no? Cuando están en forma aislada. En este caso sumás el LDL. Porque el otro punto, que también es importante, y quizás yo le decía antes que a lo mejor los sorprenda, es que si bien tiene un colesterol LDL significativamente alto, ustedes saben que en general las guías te dicen que cuando tenés arriba de 190, 90 o 190 LDL, uno debería considerar al paciente por sí solo que tiene un riesgo alto y por sí solo debería empezar el tratamiento farmacológico. Y si bien eso es cierto en general, lo que nosotros planteamos y llevamos incluso a
al debate es que ese concepto que está en las guías, en general está sustentado por cohortes poblacionales que tienen mucho de diagnóstico de dislipidemia familiar y donde hay una carga de enfermedad aterosclerótica muy marcada y a veces con asociación con enfermedad prematura en los familiares. El tema es cuando tenés, digamos, una forma aislada de esa dislipidemia solamente con un valor de LDL 170 y entonces nos planteamos cuál es el riesgo en este momento del paciente y si es el momento apropiado para empezar el tratamiento hipolipemiante. No sé si soy claro en el sentido sí, de... está perfecto, sí. Sí. Sí, yo creo que está perfecto. Yo creo que cuando si bien dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer, primero no ponerse nervioso con el colesterol, porque a veces nos ponemos un poquito nerviosos. Y yo creo que uno tiene que mirar al paciente como un todo. Me parece que aquí hay 2 o 3 cosas que se dijeron que son claves. Prevención primaria, prevención secundaria, o sea, términos que... Y el riesgo cardiovascular. Yo creo que son cosas que a mí me parece que en el consultorio de todos los días uno lo que tiene que primero que plantearse con este paciente es cuánto riesgo tiene. Y creo que ahí uno después empieza a pensar quizás en ese colesterol y dice, bueno, ¿qué paciente tengo? ¿Qué colesterol tiene? En la práctica diaria, el triglicérido elevado generalmente ese triglicérido tiene que ver con una toma de lípidos hecho con un ayuno por ahí de pronto no muy corto. Uno siempre primero que le pregunta, decime en qué condiciones te hiciste este análisis. Y creo que ahí puede salir que te diga, mirá, la noche anterior me comí un asado, no va a comer, pero por ahí comí cosas que de pronto eran vegetales, pero que tienen una carga de grasa alta que la puede tener. Y se comió 4 paltas antes de ir a... Creo que se puede comer palta, ¿no? Yo no soy muy conocedor de estas dietas, pero bueno, y de pronto se comió 4 paltas y fue, y tenía este laboratorio. Yo creo que en general cuando uno se planta con un paciente así, fuera de que si no tiene, distinto de si le dice que el papá se murió a los 37 años de un infarto, con una muerte súbita, uno se plantea cosas diferentes y avanza diferente con este paciente. Pero me parece que esas son cuestiones que uno tiene que enseguida pensar, ¿no? Si este es un paciente que tuvo antecedentes y ante qué paciente estamos en cuanto a lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Me parece que eso es algo clave. Respecto al tema HDL, incluso hasta han salido algunos trabajos recientes donde hablan de que el HDL elevado, creo que una cifra hablaba de por encima de 95, se podría asociar hasta también mayor riesgo vascular, que un poco tiene que ver con lo que creo que recién decía Daniel, ¿no? Es algo un poco incierto el tema. Sí, digamos, totalmente de acuerdo, Pablo, con lo que vos estás diciendo. E insisto, para llegar al diagnóstico de una dislipidemia combinada, lo primero que teníamos que ver, como decimos, a partir de una toma inapropiada en cuanto al intervalo de ayuno, o alguna ingesta exagerada, o una interconsulta con un nutricionista, ver si hay algún factor de los modificables que pueden actuar sobre eso. La otra cosa que ya dijimos, pero para destacarlo, la verdad que este paciente no me apura, no me preocupa y no me angustia. Sí debemos ocuparnos para, digamos, establecer y armar la mejor estrategia de prevención cardiovascular. Y la otra cosa que es muy importante, me parece, es que si uno trataría de estimar en este paciente individual, no hablando de grandes cohortes o poblaciones, a mí estos pacientes me gusta definirlos como, es un paciente claramente que no es de bajo riesgo, porque hay aspectos, digamos, metabólicos y del perfil lipídico que evidentemente me gustaría que tenga valores más bajos, pero, digamos, no sé cuánto de elevado es el riesgo del paciente hoy. Y digo hoy, y lo subrayo y lo destaco, porque otro concepto que es muy importante, y sobre todo en los pacientes jóvenes, que se jerarquiza aún más, nosotros hablamos habitualmente de lo que es el continuo de riesgo a lo largo de la vida. Y de un concepto que está muy jerarquizado últimamente, siempre lo entendimos, pero ahora más, que es el tiempo de exposición a, en este caso, un LDL muy alto y también los triglicéridos respecto a la posibilidad de la injuria sobre el endotelio, que sabemos que es el paso inicial de la aterogénesis. Entonces, esto ya es conceptual, más allá de este paciente. Yo no tengo duda que esto valore al paciente, en algún momento le puede traer un perjuicio.
Lo que nosotros nos planteamos es que en el seguimiento, salvo que el paciente se vaya a Groenlandia y no lo veamos más, tampoco uno está obligado o condicionado a empezar ahora el tratamiento farmacológico en la medida que se nutra de elementos de juicio que me puedan reafirmar la presunción que tengo, viendo este caso clínico, que ahora el paciente no tiene tanto riesgo por el hecho de tener esos valores altos, ¿sí? Entonces, lo que yo sugeriría es, insisto, ver si hay una causa modificable por esos triglicéridos. Si podemos detectarla, actuar. Si fuese por exclusión una dislipidemia combinada, bueno, que siga con este estilo de vida muy saludable. Vamos a seguir con la duda de si lo protege o no ese valor de HDL. Y sería razonable, por estas dudas que tenemos como para estimar, hacer un screening de enfermedad aterosclerótica subclínica. Que en la experiencia de nuestro grupo y personal, yo me animaría a decirle que es altísimamente probable que no tenga enfermedad subclínica. Porque es muy joven y porque además tiene algunos aspectos y hábitos de vida muy saludables, digamos. No tiene presión alta, no fuma, no tiene hábitos tóxicos, no consume marihuana, mucho menos cocaína, no tiene sobrepeso. Entonces también habría que ver qué estatus sistémico e inflamación tiene. Entonces, yo la verdad que me sorprendería mucho que aún así tuviese aterosclerosis. Y si el paciente no tiene aterosclerosis subclínica, como mínimo en 2 territorios, la verdad que ese paciente lo reclasificamos a partir de estas dudas iniciales y la presentación de este cuadro clínico, le bajamos el riesgo, sin duda, si no tiene, insisto, enfermedad aterosclerótica subclínica, y lo acompañamos. Y en el acompañamiento es reforzar el estilo de vida saludable que tiene el paciente y rechequearlo periódicamente, que puede ser anualmente. Alguien me puede decir, bueno, ok, si tiene este valor de colesterol, es probable, muy probable, que en algún momento tenga evidencia de enfermedad subclínica. Bueno, ese será el momento que nosotros entendemos que es razonable plantearse el inicio de un tratamiento farmacológico. En la medicina yo creo que hay 2 situaciones que siempre en cualquier área, sea la medicina interna, sea cualquier subespecialidad, uno siempre procura, sobre todo, evitar llegar demasiado tarde, ¿no? Que en este caso sería el chico tiene un evento vascular. Eso sería un fracaso para nosotros como médicos y sobre todo como una estrategia de prevención. Pero nosotros también planteamos desde el otro extremo de no apresurarnos a iniciar un tratamiento farmacológico cuando no es muy claro el beneficio que le damos si concluimos que el riesgo vascular del paciente ahora, insisto, como una foto, que deberemos ir actualizando anualmente, es un intervalo razonable, para definir el momento que ese riesgo se justifica para empezar el tratamiento. Porque acá entra en juego otra cosa que, además de todo lo que decimos, nosotros tenemos muy presente, y es que no nos olvidemos que hay un problema muy serio en la medicina, que es la adherencia y la persistencia del paciente que sigue tomando. Si nosotros le damos, supóngase, alguna estatina en este momento para que el paciente le bajemos el colesterol con un beneficio clínico dudoso, porque realmente estimamos, e insisto, y si no tuviesen 2 territorios al menos presencia de enfermedad aterosclerótica, es un riesgo bajo, el paciente probablemente se canse, deje de tomar la medicación, y cuando llegue el momento, insisto, que sea razonable, por la suma de elementos de juicio para empezar el tratamiento, probablemente el chico ya esté agotado y cuando lo necesite no esté tomando la medicación. Entonces, por supuesto que es conveniente evitar llegar demasiado tarde, y nosotros agregamos, por ahí, plantearse no comenzar demasiado precozmente cuando el riesgo del paciente no lo justifique. Los 2 territorios que usted decía para aterosclerosis subclínica, ¿es más frecuente femoral y carotidios o recomienda alguna otra cosa? Mirá, es una buena pregunta porque, viste, en el último tiempo hay mucha evidencia que trata de posicionar como el método que sería el mejor y el más predictivo, que es el score de calcio, y acá vale una aclaración. Cuanto más joven es la persona donde nosotros queremos agregar información para reclasificar y estimar su riesgo vascular global, el score de calcio puede ser 0, y eso no quita, digamos, que puedas tener enfermedad subclínica en otros territorios. Hay un estudio epidemiológico de prevención primaria, que es el estudio MESA, donde se vio que en los pacientes jóvenes por debajo de 50 años, y sobre todo por debajo de 40, vos podés tener score de calcio 0,
y en el 60% de los pacientes podés tener enfermedad aterosclerótica subclínica a través de los ecos. Entonces nosotros en este paciente que es muy joven, creemos, y la evidencia respalda un poco este concepto, uno debería, por ejemplo, a través de imagen por ecografía Doppler, buscar dos territorios, el iliofemoral y el, digamos, carotidio. Y si en esos dos territorios, con un operador confiable, te dice categóricamente, che, no tiene aterosclerosis, aunque sea de grado leve, nosotros consideramos que el paciente se puede diferir el inicio del tratamiento farmacológico, insisto, acompañándolo en su evolución y reestratificándolo periódicamente para definir el momento más conveniente de empezar el tratamiento farmacológico. No tiene aterosclerosis significa que no tiene nada que ver con el grosor de la amido intimal que a veces informan en las ecografías, porque punto a veces es también los informes como nos llegan, Sí, ¿no? tal cual. Mirá, si bien en un momento, te estoy hablando hace mínimo 15 años, se le daba mucho peso, en las guías que tanto de la Sociedad Europea como la Sociedad Norteamericana del año 2016 para acá, las últimas actualizadas son del año 21 de la Sociedad Europea, claramente no se considera, no se recomienda considerar el espesor íntima media como un elemento de juicio para reclasificar al paciente. Acá estamos hablando de la detección de placa aterosclerótica, ¿sí? De manera tal que, digamos, a veces se describe y se informa, pero la recomendación y la evidencia va a que pongamos el foco en la presencia o ausencia de enfermedad aterosclerótica y no del espesor íntima media. A este paciente en un control posterior, ¿le tendría que pedir algún estudio genético, APO-A, APO-B, o lo sigo esperando y viendo según cómo van los estudios? Mirá, yo para completar la evaluación, insisto, con altísima presunción que no tiene enfermedad de placa aterosclerótica subclínica, no del espesor como vos preguntaste, en dos territorios que concretamente le haría iliofemoral y carotidio, me gustaría dos cosas agregarle desde el punto de vista bioquímico, que también puedo presumir que le pueda arromar. Tener un valor de proteína C reactiva ultrasensible para ver si hay algún componente, digamos, de estatus inflamatorio sistémico que pudiese actuar como hoy se llaman los moduladores de riesgo. Me sorprendería mucho que tuviese un valor arriba de 1 este chico que hace mucha actividad física, que no tiene presión arterial, que no tiene sobrepeso, etcétera, etcétera. Y otra cosa que en estos últimos años, y sobre todo en los últimos 5 años, está teniendo una jerarquización que es importante, le haría un dosaje por única vez en su vida de lipoproteína A, para ver si, además de tener ese valor por dilipidemia combinado con los triglicéridos de LDL significativamente alto, habría que ver si tiene una LP alta, porque si tuviese un valor por arriba de 125 nanomoles por litro, básicamente, y por arriba de 75 miligramos por decilitro, que es la otra manera de mesurarlo, bueno, también estaría sumando otro elemento de juicio como para agregar un poquito más de información y de riesgo, ¿no? Igualmente me sorprendería mucho porque, digamos, viste, la lipoproteína, sobre todo, si bien se recomienda que una vez en la vida todos deberíamos tener un dosaje, en general le damos mucho más peso cuando hay antecedentes de enfermedad prematura en los familiares de primer grado, que este paciente no lo tiene de manera actual, que también me sorprendería mucho si estuviese significativamente elevada en sangre. Bien. Bueno, esto más que nada es mi caso para la prevención primaria. No sé si alguno más tiene dudas o dejaron alguna otra duda en el chat. Cata, no veo nada yo. No, solamente No, la bien. doctora Andrea Prieto, que lo que comenta es, ella haría foco en lo que es la dieta, en la ingesta de carbohidratos que tiene este paciente, y la doctora Sandra Garro, que pregunta si sería de utilidad pedir homocisteinemia a este paciente. Lo de la dieta no puedo hablar porque no soy nutricionista e insisto, me gustaría muchísimo escuchar la opinión de algún colega experto porque no lo sé y me planteo si su hábito, insisto, como dije, vegetariano tiene algo que ver con esos triglicéridos, más allá de las dudas, como dijo Pablo, por ahí el tiempo ayuno, etcétera, etcétera. Para aprender, porque la verdad que no lo sé.
Respecto al dosaje de homocistinemia, la verdad que no tenemos en la actualidad ninguna evidencia que vincule, si bien hay cierta evidencia en investigación básica y en animales, que un valor elevado de, o sea, hiperhomocistinemia podría tener alguna vinculación. Todos los estudios que se hicieron para asociar la homocistinemia en sangre con riesgo vascular no dieron como para justificar un tratamiento de descenso. Es verdad que esos estudios que se hicieron fueron con valores prácticamente dentro del rango de normalidad, y entonces uno podría plantearse, bueno, ok, ¿qué pasaría si hacemos una evaluación prospectiva con valores que estén por arriba de 70 miligramos o de la manera de mensurarlo? Pero no contamos con esos estudios, no contamos con esa evidencia, queda abierta esa duda, pero lo concreto es que hoy, en realidad, al menos nosotros desde la práctica asistencial y del punto de vista de la evidencia cardiovascular, no pedimos homocistinemia y no le damos jerarquía. Tenemos otra pregunta ahí también. Sí, cómo no. Pregunta si en caso de hay una ateromatosis subclínica, si se trata directamente con estatinas sin encontrarse en un territorio. O con estatinas o sin encontrarse en un territorio. Bueno, ahí justamente yo creo que claramente estaríamos empezando a hablar de otro paciente de otro riesgo, porque ya más allá de factores metabólicos, de factores bioquímicos y datos, digamos, viste, epidemiológicos, si objetivamos en alguno de los territorios, más aún si tuviésemos los dos territorios, enfermedad subclínica, bueno, ahí ya el riesgo del paciente cambia y claramente es más alto, porque vos ya decís, mira, es un pibe muy saludable, es muy joven, sabemos que cuanto más joven sos, es menor la carga de enfermedad, y a pesar de eso, tiene ya enfermedad subclínica, y esto sí, ahí uno lo puede asociar con ese valor de colesterol, y entonces uno, me parece que es razonable que podría plantear el tratamiento farmacológico. Porque en definitiva, acá se mete otro concepto que a nosotros nos fascina, digo a nosotros por nuestro grupo, y llevamos muchas horas y muchos días charlando y pensando y planteando, que es que más allá del valor de colesterol, en este caso en sangre, lo que uno puede precisar es lo que sería el concepto de respuesta a la injuria. O sea, nosotros sabemos que un valor cuanto más alto de LDL tiene daño sobre el endotelio potencialmente. Pero no sabemos por qué algunos pacientes, diría la mayoría, con estos valores de colesterol, también vinculados con otras variables como la edad y otro factor riesgo que esté asociado, la mayoría de los pacientes suelen tener enfermedad aterosclerótica, pero hay una proporción que créanme que está alrededor del tercio de todo este gran universo, que a pesar de valores muy altos de LDL, no tiene aterosclerosis. O tiene core de calcio cero, ni siquiera tienen placas blandas no calcificadas, y no tiene aterosclerosis por dos territorios a través del ecodoppler. Y en realidad, ahí no sabemos por qué, hay algunos indicios, hay alguna hipótesis que en realidad la respuesta a la injuria es altamente efectiva, el endotelio sigue trabajando de forma eficiente y evita, digamos, la acumulación transendotelial de las lipoproteínas oxidadas de LDL, y entonces ese paciente, puntualmente, tiene un riesgo relativo al menos mucho menor que el predominio de la población. Y eso es muy importante. Pero eso, insisto, si el paciente que vos decís, Pablo, acá, vos documentás, bueno, ahí cambia la historia. Pues ya, más allá de hipótesis y dudas, si vos tenés la enfermedad, vos sabés que esa enfermedad es el sustrato para los eventos aterotrombóticos. Y aunque, a pesar que a uno le cueste mucho empezar un tratamiento farmacológico a los 28 años, ahí sería razonable. Respecto de esto, si el paciente no tuviera enfermedad, hay dos o tres cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Si no tuviera enfermedad aterosclerótica en ningún territorio vascular y un LDL de 170, digamos, en prevención primaria, uno debería tratarlo porque, digamos, que recientemente eleva un poquito este valor, ¿no? El tratarlo con fármacos. Estaba viendo. Bueno, es como... Digo, porque sí, es un valor, no, digo, a veces teníamos, siempre tenemos un corte, un número de LDL a partir del cual uno le dice al paciente, bueno, mire,
está todo muy lindo, pero este colesterol la verdad que es inquietante, ha hecho todo lo que puede hacer, fue al nutricionista, corre más, come menos, está bárbaro. Pero bueno, ¿qué valor uno podría empezar a pensar de decir, bueno, este paciente no tiene territorios vasculares, pero tiene este LDL? Mirá, las guías son muy claras. Por arriba de 190, igual o superior a 190 miligramos de decilitro de LDL, las guías te dicen que ese paciente, por ese solo dato, digamos, bioquímico, constituye un paciente de alto riesgo, sin evento en este caso, digamos, y debería iniciarse el tratamiento farmacológico. Eso te dicen las guías. Perfecto. 190 o más. Ahora escuchá, vamos a conseguir, Pablo, que 190 en una ciencia biológica donde no es nada exacto, me da lo mismo decir 170 o 199, ¿se entiende? O sea que si decimos 190, para mí es muy similar decir 170. Ahora insisto, ese valor de corte, lo dije al principio, y esa evidencia está apoyada sobre todo con cortes poblacionales de pacientes que esencialmente y la gran mayoría tenían dislipidemia familiar. Y la dislipidemia familiar, habría que investigar en este chico en particular, se asocia con antecedentes de enfermedad, pero no con riesgo de enfermedad subclínica, sino con eventos aterotrombóticos precoces en familia de primer grado. Entonces, eso también te agrega mucho en cuanto a la estimación del riesgo, ¿sí? E insisto, por otro lado, si este paciente, con ese valor de 170, si yo descarto que no hay antecedente concretamente de un evento aterotrombótico en los padres o los hermanos si lo tuviere, si tiene un estilo de vida muy saludable y yo puedo descartar en 2 territorios que no tienen enfermedad subclínica, nosotros no lo empezamos a tratar. Y te acepto que es controvertido y te reconozco que probablemente con colegas que yo respeto mucho, que son referentes en prevención cardiovascular, probablemente de 10 que le hagas este planteo, 7 u 8 te lo medicarían. Y yo no digo que esté mal. Lo que yo digo es que en este caso en particular, estas consideraciones de agregar elementos de juicio me dan la chance por ahí de diferir un poco el tratamiento farmacológico, insisto, de acompañarlo, de reforzar el estilo de vida saludable, de descartar causas modificables para ver por qué tiene esos triglicéridos, de tratar, digamos, de que siga con el peso, que siga con la actividad física y reevaluarlo. Uno entiende, y después hay otras cosas también que es muy importante. Ya lo demostró Salim Yusuf hace más de 15 años, que lamentablemente en nuestra realidad social y en nuestra bendita Argentina, que es el factor psicosocial y los estresores que tienen que ver con el estilo de vida. Y bueno, también si este chico está atravesando una situación de gran estrés, ya sea emocional por alguna de las cosas habituales, que pueden ser pérdida de un ser querido, mudanza, crisis de pareja, o alguna de esas cosas, también tendríamos que jerarquizarlo para por ahí acercarnos a la indicación del tratamiento farmacológico. O por ahí también acompañarlo con un apoyo psicológico, haciendo psicoterapia cognitiva que le permitiría controlar ese estresor emocional o ese componente de ansiedad para bajar el riesgo. Bien, bien. Silvina, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Vamos bien así con esta discusión? Sí, no sé. Porque, a ver, Sí, tenemos. no, porque hay un par de Pero bueno, preguntas. Si quieren preguntar, por favor pregunten, porque aparte esto es súper nutritivo y además que sí, es muy de la práctica diaria, ¿no? Pero, digamos, ¿qué target hoy si este exacto. paciente uno tuviera que medicarlo y no tiene territorios vasculares comprometidos? Y decir, mira, tiene un LDL de 195 y esto es una... Lo tiro acá porque la verdad que es lo que nos va a estandarizar nuestra... A ver, creo que lo más nutritivo de esto es que estandaricemos nuestras conductas médicas, ¿no? Que eso es lo que más resultado a veces da. Digo, ¿y qué target tendríamos que tener de LDL si este paciente no tuviera territorios vasculares comprometidos? Digo, porque hoy estamos con el tema de la estatina alta, baja, ¿a dónde le llevo el LDL? ¿Dónde le pongo el LDL más o menos a ojo a este paciente? ¿Trato de que tenga 80, 90 o 120 estoy bien? Buena pregunta porque hace a la práctica de todos los días y se pueden plantear esa duda. Primero, un par de conceptos, permitime, generales. Y esto no es contradictorio de lo que estuvimos hablando, pero digo, si uno decide tratarlo, cuanto más alto es el valor inicial,
Y cuanto más hacemos descenso absoluto de la concentración, vamos a tener más beneficio. ¿Estamos? Segundo, cuanto más alto el valor inicial, en general, con dosis que son bajas o a los sumos de moderada intensidad, tenemos descensos muy significativos. O sea, cuanto más alto el valor inicial, más podemos bajar con dosis, insisto, de moderada intensidad e incluso de baja intensidad con la estatina que elijamos. Y en definitiva, el mayor beneficio clínico real es el descenso absoluto del valor de LDL. Entonces, concretamente, suponete que estamos con este paciente 170. Yo creo que fui claro con todas las áreas de incertidumbre y dudas que tengo, es decir, yo me daría margen y empezaría, pero supongamos que consensuamos y empezamos tratamiento. En este paciente, a mí me parece que la mejor opción es rosuvastatina. ¿Por qué? Porque la rosuvastatina, además de tener un efecto hipolipemiante bajando el LDL muy potente, tiene en forma modesta, pero también un impacto de bajar los triglicéridos. Entonces trataría de buscar con una sola droga un claro beneficio de bajar el riesgo global, bajando lo más posible el LDL y también modestamente los triglicéridos. En nuestra experiencia, yo te digo, empezando con 10 miligramos de rosuvastatina, es probable que tengamos un descenso y lleguemos a un valor absoluto de alrededor de 100, de 90 veces, y si es hiperreprendedor abajo de 80. Y no me sorprendía porque te digo, no es inusual que le damos 10 de rosu por esto de buscar un poco de impacto sobre los triglicéridos y el paciente termina por debajo de 100. Las guías, de nuevo, las guías que me gusta subrayar que son eso, son guías y por lo tanto son recomendaciones, pero no es la verdad absoluta, y entonces uno puede manejarse con matices y con criterios de acuerdo a un montón de otros elementos de juicio. Te plantearían este paciente que es, por ese valor de LDL de alto riesgo tendría que tener abajo de 70 miligramos de decilitro. Yo lo que te puedo decir es que si este paciente con 170, yo le doy rosuvastatina por los motivos que traté de argumentar, y lo pongo alrededor de 100, está bajando en forma absoluta a 70 miligramos. Y por cada 40 miligramos de descenso absoluto, yo tengo epidemiológicamente una reducción del riesgo del orden del 20 al 25%. Y si bajo 40 o bajo 80, esa reducción del riesgo relativo es del 40%. O sea que si estoy bajando de 170 a 100, estoy cerca de bajar en términos absolutos 80 miligramos y estoy dándole un beneficio fantástico de alrededor 35-40% menos riesgo. Que en un chico de 28 años, con un estilo de vida muy saludable, sin antecedentes de enfermedad prematura en la familia, me parece que es absolutamente razonable y beneficioso. Ahora supongamos, le doy 5 de rosuvastatina y resulta ser que este pibe es hiperrespondedor y se va a 60. ¿Me tengo que asustar con ese valor? No. ¿Tengo que bajarle a 2,5 de rosu? Porque no. Porque cuanto más bajo es el valor, en este caso por ser hiperrespondedor con una dosis muy modesta y polipemiante, estoy dando un beneficio que es mejor que tenga 60 que tenga 100. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, seguiría con los 5 miligramos de rosu, con 60 LDL y estaríamos dando un beneficio. No te escucha, Pablo. No, digo si está claro y si alguno quiere hacer alguna pregunta en referencia a esto, está bueno, me parece que es bastante interesante, ¿no? Hay Alguien una cuestión. preguntaba acá Sí, sí, sí. no, que aparte de los Doppler en los dos territorios, si se le pediría también el score de calcio. Bueno, ya lo mencioné, que el score de calcio se le puede pedir, pero sepamos que a veces tenemos, sobre todo en los pacientes jóvenes, score de calcio 0, y eso no quita que en el 60% de una población que está seguida prospectivamente, que el estudio MESA de prevención primaria, el 60% de la población que tuvo score de calcio 0 por debajo de 40 años tenía enfermedad en otros territorios detectados por los Doppler, ya sea a nivel del eje iliofemoral y carotidio. Por lo tanto, la verdad que en este paciente yo no le haría el score de calcio, iría por los dos territorios a través de la técnica de ultrasonido. E insisto, si fuese negativa la presencia de aterología subclínica, yo me daría un margen para no iniciar el tratamiento farmacológico. Bien. En esto de prevención primaria que me parece que también está muy bueno siempre discutir,
es que nosotros estratificamos riesgo de pacientes y hablamos de riesgo de pacientes, ¿no? Y vos agregaste un par de aditamentos que tienen que ver con lo que tiene que ver con lo psicosocial, que creo que es muy importante. Y sobre todo es muy importante porque cuando hablamos de riesgo, siempre uno tiene que tener en cuenta que en general cualquier score de riesgo, y corregime vos que seguramente sabés mucho más de scores, pero digamos en general los scores discriminan y eso es cuánta exactitud de alguna manera ese score me dice que este paciente tiene este riesgo que estoy midiendo. Y en general creo que discriminan 0,7, o corregime vos, pero debe estar por ahí el valor, ¿no? Y yo siempre digo que hay pacientes que se nos van a escapar y que por ahí este paciente, como está así, jovencito, vegetariano y todo, se infarta a los 32 años. Y creo que hoy todavía no sabemos un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de cómo reestratificamos los pacientes o qué cosas le faltan a los scores para decir, bueno, yo sé que tengo 0,7 de discriminación en un score y el 0,3 restante, ¿qué meto? Y meto el score de calcio, la homocisteína, como ya nombramos, o sea, un montón de cuestiones, la PCR, bueno, un montón de otras cosas que de alguna manera tratan de llenar un vacío y nunca encontramos, o todavía no lo encontramos, cuál es ese punto o ese marcador que nos ayuda a que nos permita discriminar mucho mejor un score en un paciente, ¿no? No sé si soy claro con con este comentario por ahí. A mí me gusta el tema y la verdad que esto de la discriminación y todas estas cuestiones de los scores es muy interesante, ¿no? Eh, yo te digo, Pablo, a mí también me gusta muchísimo el tema del estrés y todo lo que se llama factores psicosociales, pero independientemente que seamos dos que nos gusta, tenemos que jerarquizarlo porque tiene un rol muy importante. O sea, más allá de nuestros gustos o no, hay que jerarquizarlo. Yo comparto con ustedes que suelo tener una muletilla que digo a mis pacientes, mira, por esto y por esto y por esto, vos tenés determinado riesgo, pero sabes que además, lamentablemente, vos no vivís en Luxemburgo Claro, o Berna, Suiza, vos vivís en la Argentina. Y eso tiene un impacto potencialmente de mucho riesgo, de mucho riesgo. de acuerdo. Entonces, sin duda, que además, como decís vos, hasta que yo conozca, ningún modelo de predicción incluye los factores psicosociales, porque también convengamos que es muy difícil mensurarlo. ¿Cómo cuantificamos tu estrés comparativamente con el mío? Pero clínicamente, si uno pone un poquito de atención, uno detecta cuando un paciente está sobre una carga emocional muy fuerte, insisto, por cosas habituales que están bien evaluadas, como es una crisis de pareja, un duelo por la muerte de un ser querido, una mudanza o lo que fuere, y otras que por ahí surgen de charlar con el paciente que él mismo te dice, mira, doctor, sí, estoy pasando un momento muy angustiante por el motivo que fuere. Eso hay que jerarquizarlo. Después, cómo tratarlo, insisto, nos excede a nosotros, yo creo que como clínico, como cardiólogo, podríamos buscar el apoyo de la psicoterapia, incluso de la terapia con fármaco a través de psiquiatría, pero creo que hay que jerarquizarlo mucho, porque después nosotros lo vemos, sobre todo cuanto más joven es el paciente, y el paciente lo vemos ya con el evento agudo ocurrido, en la gran mayoría, arriba del 85% de los casos, en forma estimativa, siempre detectamos un estresor que actuó como probablemente el precipitante del evento vascular agudo. O sea que estoy totalmente de acuerdo, hay que jerarquizarlo. Como no lo podemos manejar nosotros, nos sirve, yo considero, como alerta para ir a la pesquisa y tener al menos la duda y después trabajar en equipo, insisto, con psicología, con psiquiatría, con actividad física, etcétera, etcétera, para tratar de contrarrestar todo ese componente que se llama de factor psicosocial y que sin duda tiene impacto pronóstico. Y ahí aprovechando esto, alguien pregunta qué score se están utilizando actualmente en sus consultorios. ¿Qué score predictivo? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta, Pablito? Bueno, yo voy a ser muy honesto con lo que hacemos habitualmente y con lo que hago todos los días. Y es que en realidad no utilizamos ningún score en particular. Quizás esté mal y aceptaría que fuese criticado. No usamos ningún score porque entendemos que yo tuve la oportunidad de participar, breve comentario, permítanme, en la actualización de las guías de prevención cardiovascular que se presentaron en el último congreso, perdón, que se van a presentar en el congreso ahora de SAC, en poco menos de un mes. Y en ese caso, si bien le damos lugar al score, coincidimos y tratamos de transmitir eso,
en el sentido que los scores son sin duda un arma muy valiosa para analizar los riesgos de las poblaciones y para plantear la comparación de los riesgos poblacionales. Pero cuando vamos al paciente individual, ahí la cosa se torna un poquito más difícil y los scores de riesgo, si bien es una razonable manera de entrada a estimar el riesgo, tenemos que saber que en algunas situaciones infraestima el riesgo. Por ejemplo, podría ser este paciente porque la gran mayoría de los scores de predicción le dan mucho peso relativo a la edad y cuando más joven sos tenés menos riesgo. Pero la verdad que hoy sabemos que por ahí, si este paciente con la edad que tiene y con un score que probablemente le ve bajo riesgo, sabemos que tiene este problema de dislipidemia, y si después sacamos que el chico consume socialmente marihuana y que no tan frecuente, pero también consume cocaína, y sacamos que el papá se infartó a los 40 años, son todas variables que sin duda reclasifican al paciente, que sin duda te va a dar un riesgo mucho más alto que el score de predicción, y entonces en función de eso el score se debilita. Lo que nosotros hacemos en la práctica, más allá de un score determinado, y la verdad que cualquiera, si uno quisiera, es válido, es en el paciente que nosotros consideramos que puede tener un riesgo, vamos a la pesquisa de la enfermedad subclínica aterosclerótica. Y dependiendo del hallazgo, insisto, idealmente al menos en 2 territorios, reestratificamos el paciente. No tiene enfermedad aterosclerótica subclínica, ese paciente baja significativamente el riesgo en la foto que estamos sacando hoy. Tiene enfermedad subclínica, aumenta el riesgo y en tal caso se justificaría empezar el tratamiento farmacológico. Y para terminar respecto a los scores de riesgo. Cuando pensamos en cualquiera, si ustedes quieren, el score de la Sociedad Europea, el score de la última guía de las sociedades norteamericanas, esos scores no tienen validación externa y fundamentalmente no tienen validación en nuestra población. Por lo tanto, ¿se puede utilizar? Sí, pero sepamos que estamos haciendo solo una aproximación en el paciente individual, insisto, no en grandes poblaciones, de estimar el riesgo, ¿sí? Si uno quisiera utilizar el score que tiene validación en nuestra población, el que se sugiere es de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene, considerando de algunas poblaciones de Latinoamérica, de Sudamérica, donde hay una corte de pacientes de Argentina, y ese sería el que sería por ahí que tuviese más validación externa. Creo que es OPS o WOMS, no me acuerdo. Es OPS, Organización Panamericana de Salud. Panamericana, creo que es población B, ¿puede ser algo así? Me parece que algo así. Sí, acá preguntan si alguno conoce la app Hertz. Yo no la conozco, pero bueno. ¿La app Hertz, que es un modelo, decís vos? Una app de teléfono, ¿no? Pregunta Romina No Martínez Ortiz. No. La verdad que no la conozco, Pablo. No estoy al tanto. No. Yo creo que una pequeña reflexión respecto a los scores. A mí en la práctica de me ayudan para, no sé si me ayuda mucho para bajar esa palabra que le decimos al paciente de riesgo cardiovascular global. A veces mostrar un score y una tabla y ver cómo esas funciones, como esos ítems van cambiando y van cambiando los porcentajes de riesgo. Eso a la gente a veces le hace bajar un poco a tierra el por qué uno tiene que bajar o subir el colesterol, la importancia de bajarlo. O por qué tiene que dejar de fumar, o por qué, bueno, si es diabético, pero digamos que yo en la práctica a veces uso mucho Framingham, si bien uno sabe que la validez externa para el paciente, para nuestra población, y mucho menos para el consultorio, como decís vos, es una realidad. Pero yo creo que uno, digamos, debería usar un score. Muchas veces sobreestimamos o subestimamos pacientes, y en la práctica la verdad que a mí me apasiona con los pacientes hacer el ejercicio y explicarle, y creo que nos enseña a veces que estamos viendo pacientes que, sobre todo cuando tienen más de una cosa, ¿no? Esto es un paciente joven, en este paciente en prevención primaria quizás uno no se plantearía demasiada cosa, pero ya cuando empieza a ver venir ese paciente de 45 años, que tiene una sistólica de 135 y 85, uno ya se plantea que a veces le pifia mucho, ¿no? Y bueno, creo que
hay algunos laburos, vieron que las mujeres en general van al ginecólogo hasta los 50 años, y digo esto sin ánimo de ser río, ¿no? Pero digo, y hay algunos trabajos que muestran que los ginecólogos subvaloran el riesgo vascular de los pacientes y Te perdí, Pablo. sí, lo que estoy hablando de que, ¿ahí me escuchás? Que hay algunos trabajos en ginecología de riesgo vascular, y los ginecólogos en general subvaloran a sus pacientes, mujeres con riesgo, y la mujer tiene el mismo riesgo que el hombre. Entonces, o sea, el mismo No te riesgo. escucho, Pablo, perdón. Hola, hola. Perdí audio. Ah, puede ser. ¿Ahí escuchás? No sé si me escucha el resto. Sí, sí, te escucho Sí, bien. Pablo, te escuchamos. Por Sí, eso sí, vos, te escucho. ¿me escuchás ahí, Daniel? ¿Me escuchás ahí? He perdido audio, Pablo, no te escuché el último aporte tuyo. ¿Ahí escuchás? Hola, hola. Hola. ¿Sos vos, Daniel, Por ahí, Pablo, mandale un mensaje que salga y vuelva a ingresar, Sí. reseteándolo capaz que. Perdí el audio. No estoy. Claro, sí. ¿Lo escuchamos? Ahí está. Ahí, Hola. ahí te mandé un mensajito, Daniel. Bueno. ¿Ahí escuchás, Daniel? Che, disculpen, no tengo audio, Pablo. Ya. Anda. ¿Tiene audio, chicos? Sí. No Sí, los sí. escucho. Para que lo voy a llamar. Mientras avancemos con el otro caso, si por lo menos presentamos hasta que... No, entra de nuevo, Daniel, Sí, sí. Entra de nuevo. Salí y entra. Salí y entra de nuevo. Está entrando, No, bueno, esto es un tema que está bueno. Digamos que de alguna manera, y un poco lo pongo a consideración de todo, yo creo que, digamos, de alguna manera, a mí en la práctica diaria, tener un score a mano, un score cualquiera, es más que no usar el score, ¿no? Creo que suma un montón. Me parece que eso nos ayuda a tener quizás un poco más claro qué paciente tenemos adelante, ¿no es cierto? Yo creo que eso nos ayuda un montón, nos clarifica a veces ese paciente con un riesgo intermedio, y que bueno, que de alguna manera tenemos que tratar de tener un poco más claro, ¿no? No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto mientras entra Daniel. Si los usan los scores, si los usan en la práctica. Sí, yo creo que es A una mí me herramienta pasa... más, ¿no? Ah, perdón. No, está bien, habla. No, digo que creo que es una herramienta más, que como vos decís, nos ayuda a tener un elemento más como para tratar de terminar de encuadrar al paciente, ¿no? Sí, generalmente uno lo usa, sobre todo o en la primera o en la segunda consulta, a veces depende del motivo de consulta, de rutina, por lo menos los médicos de atención primaria, los médicos generalistas, tenemos ese hábito de hacer el riesgo cardiovascular. Bueno, creo que todos los que hacen clínica, ¿no? O manejamos la parte clínica. Pero sí, que es un elemento que ayuda, que orienta y que a veces, ante la duda, por ahí uno le puede dar algún mayor valor. Bien. Bueno, Romina dice que ella utiliza la app esta que se llama HERT, que está ahí en el chat, y que le resulta útil para estratificar rápidamente a los pacientes. Acá, Héctor, la mandaste vos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, mandé yo la del OPS, la que mencionaba Daniel. Bien. Ahí está el link. Perfecto.
Bueno, ¿querés que vayamos avanzando mientras se suma? Seguimos, dale. ¿Daniel tiene el caso este? A ver si... Para que le voy a preguntar si Sí, puede. sí, lo tiene. Dale. No sé por qué aparece la fotito acá todavía. No sé si salí dentro. Si quieren vamos leyendo. Seguimos en el segundo caso. Hola. Sí, Silvina, si querés ir Ah, ¿está avanzando. acá? Sí, dale, que Perdón, está Dale. con problemas de internet. Hoy es Dale, un día Luciano. complejo. Dale. Dale. está complicada Estamos la todos. conexión. Sí. Bueno, comentamos entonces el segundo paciente. Es un paciente de 53 años, diabético tipo 2, que consulta por control de salud. Estrés laboral y varios registros de hipertensión arterial. Fuma 10 cigarrillos al día desde los 20 años, trabaja 8 horas por día y hace fútbol 5, 1 hora y media los sábados. Su BMI es de 29, tiene una circunferencia de cintura de 103, su presión actual sentado de 142/90 y parado de 150/96. El laboratorio que tenemos tiene una creatinina de 1,5, un colesterol total de 260 miligramos por ciento, 180 de triglicéridos, un LDL de 110, un HDL de 33, una glucosa de 128 miligramos, en 44 y 58, una microalbuminuria de 40, una apolipoproteína de 100 y una apolipoproteína A1 de 110. Como tratamiento hasta ahora recibían enalapril de 5 miligramos y metformina 250 miligramos. La idea también en esto es clasificarlo y ver cómo actuamos con este paciente. No sé qué opinan, ya en este caso ya tenemos un paciente que obviamente tiene más edad, que tiene como comorbilidad la diabetes, que bueno, la idea también era preguntar desde un doctor y que piensa que a veces los scores sirven para algunos pacientes clasificándolo, teniéndolo, pero a veces siendo diabético, con insuficiencia renal crónica o con alguna otra patología, quizás ya eso también nos habilita para pensar en hacer profilaxis o prevención en estos pacientes para evitar eventos cardiovasculares, sabiendo la fisiopatología de la enfermedad. Aparte, bueno, este paciente tiene todo, es hipertenso, fuma, tiene sobrepeso. Bien. Y tiene conductas de riesgo también. Porque jugar al fútbol una vez por semana con todos esos valores y esas cosas es una conducta de Es uno riesgo. a los 53 años, un osado, digamos. ¿Cuántos hay de estos que no dejan el Sí, fútbol el fin de ahí yo creo semana? que está entrando Daniel, si es que no está dentro. Sí, Bueno, yo un poco... acá estoy. Está Daniel. Sí, a priori uno cuando ve esto, estamos en el otro lado del paciente que estábamos viendo al principio, ¿no? Entonces un paciente que uno a priori lo mira así y dice, bueno, este es un paciente que ya tiene un score de riesgo elevado por la sumatoria de factores que tiene y la falta de control de los factores que tiene, ¿no? Porque ese es el otro tema. Esto es lo más habitual, ¿no? Paciente que tenemos que no lo tenemos controlado. Uno si lo mete en cualquier score de riesgo, seguramente es un paciente que tiene un score de riesgo alto. El tema y siempre la cuestión acá es cómo juega, que siempre estamos con el tema de cuánto juega la diabetes o cuánto no juega la diabetes en esto. Este paciente ya parece tener afectación de otras cosas, ¿no? De una microalbuminuria, se tiene muchas cosas para pensar que el compromiso que tiene es importante. Sí, bueno, digamos, disculpen que tuve problema con la conexión, que a veces se debilita mucho con el Zoom. Insisto, si uno quisiera por ahí jugar un poco con esto de prevención primaria y secundaria, por el hecho de tener antecedente de episodio vascular, este paciente uno podría decir, como todavía no tuvo evento, casi diría yo milagrosamente, digo que todavía no tuvo evento, seguiría siendo un paciente de prevención primaria, pero sin ninguna duda, el riesgo de este paciente es muchísimo más alto que comparativamente el previo, ¿no? Porque a pesar de ser un paciente joven, 53 años, reúne una suma de elementos de juicio que lo pone en una situación de altísimo riesgo
insisto, con la fortuna, creo, entre otras cosas, hasta ahora de no tener evento, porque es un paciente diabético. En los últimos años, todas las guías, ya sea tanto de la Asociación de Diabetes Europea como la ADA en Estados Unidos, como también la Sociedad de Diabetes Argentina, y todas las guías de prevención cardiovascular le dan mucho peso al tiempo de evolución del diagnóstico de la diabetes. Entonces, una variable, si el paciente diabético tiene más de 10 años, 10 o más años de evolución, eso también por sí solo aumentaría el riesgo del paciente, asumiendo que en general no es fácil tener un buen control metabólico. O sea que también sería interesante en este paciente cuánto tiempo lleva desde el diagnóstico. Pero aunque tuviese menos tiempo, porque es relativamente joven, la suma de su diabetes, su hipertensión arterial, su hábito tabáquico, la insuficiencia renal, el body mass index que lo pone ahí en el límite de la obesidad y la microalbuminuria, define que, de acuerdo a las guías de prevención, este paciente tiene no alto riesgo, muy alto riesgo, que es cuando vos sumas diabéticos con múltiples factores de riesgo o evidencia de órgano blanco, que en este caso sería a través de la microalbuminuria. Y este paciente no me sorprendería si uno le hace un ecocardiograma y encuentra algún grado ya, aunque sea precoz, de cardiopatía hipertensiva, de manera tal que este paciente tiene un riesgo muy alto. Y fíjense que esto no es contradictorio, porque hablábamos que el riesgo de un paciente excede en muchísimo al valor aislado de su valor de LDL. Y este paciente tiene solamente 110. Y decía, bueno, entonces este paciente tiene menos riesgo porque tiene 110 respecto al otro chico que tenía 170. Y esto es absolutamente erróneo. Este paciente tiene un riesgo altísimo para tener un evento cardiovascular. Habría que actuar, sí, ahora con mucha premura, a diferencia del otro chico. Y sí, uno debería no retasear la agresividad en el buen sentido de la palabra, porque este paciente en cualquier momento puede tener un evento aterotrombótico, fundamentalmente desde la cardiopatía isquémica. De manera tal que en este paciente obviamente está con un tratamiento absolutamente subóptimo, porque está bien que tengan analepin 5 miligramos, pero si con 5 miligramos tiene 150/96 o 141/90, evidentemente está tratado, pero no está controlada su presión arterial. Es apropiado priorizar la inhibición del eje neurohormonal para el paciente hipertenso con diabetes, más en este caso que tiene ya deterioro de la función renal y tiene microalbuminuria. Pero este paciente no hay duda que ya hay que empezar un tratamiento con estatinas, ya, por el elevadísimo riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Y después, acabo de entrar en un tema, si quieren, si no lo tocamos y salimos rápido, es un paciente que por muy alto riesgo cardiovascular, por los elementos de juicio que yo dije, además de metformina, uno debería pensar seriamente en la asociación de agregar una SGLT2, una inhibición de los receptores SGLT2, por un lado, porque este paciente tiene mucho riesgo cardiovascular y las guías sí lo plantean un paciente diabético. Por otro lado, porque ya tiene deterioro renal. Y lo que hemos aprendido en estos últimos, ya vamos para 7 años, básicamente la evidencia acumulada y consolidada del beneficio en los pacientes de alto riesgo con o sin diabetes de los SGLT2 inhibidores del receptor es que hay un efecto nefroprotector muy claro, con reducción de eventos de complicaciones nefrológicas del orden arriba del 40 y hasta el 50%. Hasta le diría, y esto yo siempre hago hincapié con mis colegas cardiólogos, hasta por ahí el beneficio clínico de los inhibidores de SGLT2 es aún más marcado como nefroprotección que como cardiovascular, de manera tal que en este caso yo la verdad que dudaría muy poco de asociarle, si quieren para el manejo metabólico, a la metformina un SGLT2. ¿Qué valor y qué medicamento? En realidad, la que ustedes quieran, la que ustedes tengan a mano, pero justamente como tiene LDL de 110, tendríamos que tratar por los que dicen las guías y por el riesgo de este paciente lo más bajo posible. Como mínimo tendría que tener un LDL bajo tratamiento, bajo 70. Y la verdad que en este paciente yo procuraría apremiar un poco más ese esquema de tratamiento y trataría que esté
por debajo de 60, por debajo de 50 miligramos de cilindro, porque este paciente tiene muy alto riesgo. ¿Qué elección de estatina utilizaría? Quería ver los triglicéridos. 180. De nuevo, mirá, si uno quisiera también tener algún impacto, aunque modesto, por ahí una rosuvastatina de 20 miligramos empezaría de ese modo, pero como siempre le digo, más allá de la dosis y de la droga, hay que procurar alcanzar la meta. Y en este paciente, la meta sería cuanto más bajo mejor, mínimamente abajo de 70, y si con 20 rosu que empezaría concretamente este paciente, no lo logro, tendría que ver la posibilidad de utilizar tratamiento combinado con ezetimibe, porque la duplicación de la dosis inicial de estatina en general es modesto, entonces muchas veces no alcanzamos la meta. Pero empezaría con rosu 20 y vería, pero insisto, con esa meta LDL. Alguien pregunta, y una vez alcanzado el objetivo con la ROSU, ¿cuánto tiempo se sostiene? Ad eternum, diría yo. All the night. All the night. No, sí, digamos, toda la evidencia, la verdad que acumulada y muy consolidada, te plantea que la verdad que no habría chance para plantearse, decir, bueno, ok, le doy la estatina que fuere. A mí me gustaría empezar por lo que dije con rosu 20, pero si quiere empiezo con simvastatina, si quiere empiezo con atorvastatina. Lo que es esencial es alcanzar un LDL muy bajo, y si tengo 40 LDL con rosu 20, supongan, se lo mantengo. Fíjense qué importante es esto, porque acá sí está lo que hablábamos del continuo de riesgo y de la exposición, sobre todo al endotelio y el riesgo de fenómenos aterotrombóticos en un paciente que es muy joven. Pero no solo que es muy joven, sino que además, ya digo, tiene microalbinuria como daño de órgano blanco, tiene un deterioro de la función renal expresado por la microalbinuria con una creatininemia 1.5, tiene hipertensión arterial. No me sorprendería que tuviese algún parámetro de alteración de la reacción. Es un paciente que está con altísimo riesgo por variables clínicas de tener insuficiencia cardíaca con función preservada, de manera tal que para todos esos eventos clínicos que tienen sin duda un impacto pronóstico, la inhibición de los receptores SGLT2 sin duda serían prioritarios. Y fíjense, si quieren, para agregar, en este caso, a diferencia del otro paciente, donde uno podía definir que tenía por ahí un riesgo por el LDL muy alto en la sangre, y entonces uno buscaba apoyarse para reclasificar el riesgo y confirmar que podíamos, digamos, definir un riesgo bajo en el continuo del tiempo, y podíamos diferir el tratamiento, digamos, farmacológico si no encontrábamos. La verdad que en este paciente, el encontrar o no enfermedad subclínica no nos cambia, yo diría, prácticamente nada el riesgo del paciente, y no nos condicionaría para nada empezar o no el tratamiento, ¿no? La verdad que las guías además también te lo dicen. En este caso uno no tiene que ir a hacer screening de enfermedad subclínica para estimar que tiene un riesgo más alto del que ya. Estos datos de la clínica misma nos dicen que tiene un riesgo muy, muy alto y hay que actuar en consecuencia. Y supónganse que el paciente llega así con esta caracterización clínica, y como yo le dije, y empezaría ya mismo con ese SGLT2, y empezaría ya mismo con una estatina, y me plantearía un riesgo, un valor de LD debajo de, idealmente debajo de 60, lo más cercano a 50, y el que tenga enfermedad subclínica no me cambiaría para nada. No me cambiaría para nada. Y el que no tuviere tampoco me cambiaría para nada, y buscaría esos valores muy bajos. A mí me gusta siempre expresar, y en el grupo lo transmitimos, que uno tiene que permitirse ser, en el buen sentido de la palabra, cuando lo justifica el paciente por el riesgo de tener eventos, ser muy agresivo en el tratamiento. Y la agresividad del tratamiento tiene que ver con las metas de objetivo terapéutico por alcanzar y con la celeridad de empezar el tratamiento. En este paciente, la verdad que yo no compartiría si dijese, bueno, ok, voy a tratar de mandarlo a hacer una consulta con nutrición y voy a tomarme unos 3 a 6 meses a ver si puedo bajar un poquito los triglicéridos a través de la dieta, un poquito más de actividad física, porque en este caso obviamente que esas son
aspectos que no dejaría de plantearlo y de llevarlo a cabo. Insisto, consejo nutricional, actividad física e idealmente rehabilitación controlada por un profesional, pero no esperaría para empezar el tratamiento. Y también coincido totalmente con lo que dijo el colega, que este paciente, con todo este riesgo vascular jugando al fútbol, es absolutamente temerario. Y yo la verdad que sería muy claro en decirle a qué riesgo se expondría y le diría que le desaconsejo fuertemente que haga actividad física, al menos hasta que tengamos un plazo de esta conducta muy agresiva y muy pronta de estrategia de prevención para haber acomodado todos los parámetros que es frecuencia cardíaca, presión arterial, valor de LDL, valor de hemoglobina glicosilada, si pudiese obviamente dejar de fumar, si pudiese contrarrestar un poquito casi el criterio de obesidad y si pudiésemos bajar un poquito el grado de microalbuminuria. En tal caso, si llegaríamos a ese escenario, entonces evidentemente que el paciente tendría una muy buena respuesta al tratamiento en una estrategia de prevención de muchísimo riesgo y ahí uno podría permitirse empezar a hacer algún tipo de competencia recreativa en el fútbol. Es cierto que LDL más baja es más seguro. A veces como que, no sé, o me da la sensación que con LDL de 40 o un poco menos uno dice, no, le queda este escozor, a ver qué va. ¿Cuál es lo más bajo que se puede tener o cómo lo manejamos? Mira, voy a compartir con vos algo muy reciente que se presentó en el reciente Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona y que yo compartía tu duda. La verdad que no teníamos ninguna evidencia y todo parecía que era lineal, cuanto más bajo mejor y que se mantenía el perfil de seguridad. Había cierta evidencia por un metaanálisis de datos publicados y no publicados de valores por debajo de 30 miligramos de decilitro persistente por más de 3 años, donde probablemente hubiese un riesgo. Esto sobre todo se apoyaba en el seguimiento después de los estudios de los inhibidores de PCSK9, básicamente en particular con el evolocumab, que fue, digamos, el Fourier, y ese estudio planteaba quizás un riesgo con valores persistentemente bajos después de 3 años de LDL. En este Congreso Europeo se hizo la extensión del seguimiento fuera del protocolo hasta hacer una media de seguimiento de 5 años y se reafirma el perfil de seguridad que va en contra de mi duda que tenía, y está bien que las evidencias nos permitan, digamos, cambiar ideas o conceptos, y la verdad que parecería ser que al menos en 5 años de seguimiento, valores tan bajos por debajo de 30 miligramos por decilitro, sería sin duda eficaz y beneficioso, pero también seguro. Obviamente que entiendo que es un capítulo todavía está abierto, porque en general estos pacientes en general tienen más de 5 años de tratamiento y habría que verlo, pero al menos esta última evidencia en el seguimiento a 5 años nos reafirma que valores aún tan bajos serían seguros, además de ser muy eficaces. Tenemos 2 preguntas más, doctor, de la audiencia. Nos preguntan sobre la hipertrigliceridemia aislada, digamos, sola, cómo lo tratan o cómo inician el tratamiento, y qué importancia se le da a la ApoB en la práctica diaria. Es la pregunta del doctor Pablo Fernández Keller. Mirá, respecto a la hipertrigliceridemia aislada, lo que dicen las guías, y hace poquito se publicó también un statement de los servicios, la Fuerza Aérea de los Servicios de Prevención Cardiovascular en Estados Unidos, que son instituciones, digamos, oficiales gubernamentales, te dice que lo primero que tenés que hacer es ver si hay una causa secundaria, y la primera línea de tratamiento es los cambios terapéuticos del estilo de vida. Esto es combatir si es necesario el sedentarismo, combatir el caso de sobrepeso, obesidad, verificar si hay alguna droga que pudiese tener el efecto, el hábito excesivo de alcohol, el síndrome metabólico vinculado con, digamos, la carga de tejido adiposo sistémica, que puede expresarse también con esteatosis hepática, con digamos, la acumulación a nivel abdominal, el hábito de cigarrillos, o sea, todas esas cosas. Habría que, como primera línea de tratamiento de una hipertrigliceridemia. Y después,
lo que dicen estos últimos documentos es que la droga de primera elección es una estatina, porque se asume que, digamos, es la que ha demostrado en los estudios clínicos en forma acumulada y consolidándose un impacto bajando la tasa de eventos. La verdad que nosotros los cardiólogos tenemos una zona de incertidumbre con los triglicéridos, porque cuando se trató de ver el impacto directo de los triglicéridos sobre el riesgo cardiovascular y las distintas estrategias terapéuticas para ver si bajando los triglicéridos había un beneficio, todos los resultados fueron, digamos, negativos, excepto el trabajo que se publica hace unos años, que responde al nombre Reducit, que utilizó omega 3 ácidos purificado EPA, utilizando una dosis muy alta de 2 gramos cada 12 horas, 4 gramos diarios, formulación que en forma comercial ni en los Estados Unidos está disponible, y ese fue el primer y único estudio hasta ahora que, demostrando una reducción del orden de un 15-20% de los triglicéridos, hay una reducción de la tasa de eventos. Estos eran pacientes que estaban todos tratados con estatinas y a los cuales, digamos, se le dio EPA altamente purificado versus placebo. Y entonces en ese caso uno podría tener, insisto, esta evidencia para apoyarse, pero no lo tenemos disponible ni siquiera en el mercado norteamericano. Y el otro tema es que en general lo que vemos en la práctica es que también es importante el valor en sangre de los triglicéridos como para manejarlos. Si bien se dice que por arriba de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos hay un riesgo de pancreatitis, verdaderamente el riesgo está por arriba de 1000. Y en el universo de las pancreatitis agudas, las hipertriglicemias representan solo el 3% de todas las pancreatitis agudas, cuando el valor es por arriba de 1000. De manera tal que cuando uno tiene un valor de triglicéridos aislado por debajo de 500, sin duda, por las recomendaciones, es implementar los cambios terapéuticos del estilo de vida. Por arriba de 500 hasta a 1000, progresivamente uno puede plantearse, obviamente además de los cambios terapéuticos, la utilización de los fibratos, que son eficaces para bajar la concentración de triglicéridos, pero que al menos no han demostrado reducción de eventos. Y cuando es por arriba de 1000, uno debería priorizar la prevención de la pancreatitis aguda por sobre el riesgo aterotrombótico y actuar en consecuencia. Bien, y la otra pregunta que quedaba es, ¿qué utilidad tiene en su opinión o qué importancia se le da a la ApoB en la práctica diaria? Mira, es cierto que hay evidencia que trata de darle un rol realmente jerárquico y de trascendencia a la ApoB. En la práctica, en lo que es la experiencia de nuestro grupo, en lo personal y en general, salvo los lipidólogos, lo cierto es que se le da un lugar muy reducido. Es cierto que algunas evidencias plantean que la ApoB sería incluso más importante que la concentración de LDL. Lo que ocurre es que, ya te digo, en la práctica no la utilizamos, no la pedimos, y entonces queda más que nada como una evidencia que habrá que esperar que se siga acumulando evidencia o que tengamos alguna medida terapéutica que nos permita demostrar que haya un beneficio en la evolución de nuestros pacientes. Bien. Sí, la sensación que en la práctica pedir ApoA y ApoB queda bien, pero después, ¿qué haces? Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? O sea, agregamos un costo que por ahí lo podemos utilizar en otra cosa, porque tenemos que zarandear todas estas cuestiones, ¿no? Porque si queremos hacer el Doppler, también tiene un costo, si el score de calcio tiene otro. Totalmente. Coincido. Sí, Pablo. Alguien preguntaba ahí también si no llegamos a lo estipulado en este paciente que no mejora con la rosuvastatina y con la acetimide. ¿Qué otro planteo de tratamiento ofrecerle? Bien, buena pregunta porque me permite decir lo siguiente. Tengamos presente que cualquier estatina con cualquier dosis inicial, lo que está descrito desde el punto de vista epidemiológico, de nuevo, después vamos al paciente individual, va a tener más o menos un descenso por esa droga del 70% de la concentración inicial de LDL.
Entonces, si vos, como concretamente en este caso, a mí me hubiese gustado empezarle con rosuvastatina 20, entendiendo que alcanza la meta. Supongamos que no alcanza la meta. Entonces tengamos presente esto. Cuando duplicamos la dosis inicial de la estatina que fuere, en general solo tenemos una reducción de la concentración en forma adicional del 6%. ¿Sí? Y en general ese descenso muy modesto, duplicando la dosis, no nos permite alcanzar la meta. Versus la posibilidad de iniciar tratamiento combinado con ezetimibe, donde el ezetimibe asociado con la estatina, con la dosis que fuere, va a tener una reducción agregada del orden del 25%. Y que en general te permite alcanzar la meta. En la mayoría de los casos, en mi experiencia personal y de nuestro grupo, cuando actuamos de esa manera, alcanzamos la meta terapéutica. La excepción es que, aún, porque después te queda otra instancia, suponete que estás con 10 de rosuvastatina, no alcanzas la meta, le pones ezetimibe. Entonces, la otra instancia es decir, bueno, ok, si está con 10 de rosu y el paciente tiene un riesgo que justifica, bueno, ahí sí me voy a 40 de rosu más ezetimibe. ¿Sí? Y dependiendo, digamos, de alcanzar la meta o de la tolerancia, ahí entramos de los efectos colaterales, del efecto nocebo, la predisposición, etcétera, etcétera. Si el paciente lo tolera 40 rosu, suponete con ezetimibe, y no alcanza la meta, entonces ahí habría que ver la instancia de disponer de la inhibición de los PSGA9 con dos limitantes. Primero, el costo económico, que Se cortó de nuevo. Sí. Justo lo más interesante nuestra que realidad estábamos. social y económica. Te cortás un poco, Dani. Bueno. Ahí está. Ahí se está uniendo. Ahí está. Ahí estoy de nuevo. Perfecto. ¿Me escuchan? Buenísimo. Dale. Sí, sí. Sí, sí. Primero el costo. El costo, y después le decías que en lo que es la autorización de ADMAT, los PSK9 inhibición no están autorizados para la prevención primaria. Y por más que coincidamos, creo que todos, que este uno teniendo evento vascular no te lo autorizaría. Los PSK9 tienen un antecedente, ya sea o una revascularización, o un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transitorio, una angioplastia, un infarto, o digamos, una revascularización periférica. Si no, no te lo autoriza. Bien. Alguien decía que si sacás el video, Daniel, vas a tener mejor conexión. No te escucho, Pablito. Que alguien decía que si sacás el video, por ahí mejora la conexión tuya. No sé si nos escucha en general. ¿Nos escuchás ahí, Daniel? Se perdió. Sí, Ahí. no veo su imagen, a ver. Sí, ahí está, ahí está. Bastante claro hasta ahora, creo. Sí, no sé si hay Sí. más preguntas. ¿Cómo estamos, Silvina, con el tiempo? No, estamos bien, por eso no quiero tampoco demorarlo más al doctor. No sé Yo si hay más después consultas. quería más hacerle una preguntas. pregunta, si se puede. Sí, tenemos Si una más vuelve. del chat. Sí, Porque vamos a llegar al horario sí, por eso. Si que no, tenemos de Zoom. redondeamos y sacamos. Sí. Sí, por ahí podemos, esas dos preguntas, la del chat y la de Héctor. Y Ya estamos. claro, y vamos finalizando.
¿Se pudo conectar o...? Yo no lo veo. Silvina, ¿vos tenés algo más en la presentación por ahí que No, podamos ir era presentar adelantando? eso, ver Ah, fotos versos y nada más. perfecto. Tenías La idea era otras... hacerlo bastante interactivo y hacer, sacarnos bastante dudas de esto. Creo Sí, muy que bueno, ¿no? estuvo muy bueno, sí. Sí. Ahí creo que está hablando con Pablo. Capaz que nos faltaba esto de efectos adversos que... Sí, 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 que por ahí siempre Pero nos bueno, queda la duda. Mientras aprovecho a recordar para los que no estaban hoy sí, a ver, temprano. ahí está, ¿Estamos? ahí está. Ahí acepté. Bueno. Daniel, ¿nos escuchás? No. Ahora los escucho. De nuevo, Ahí está. disculpen. Ahí Perfecto. estamos. Perdón, saqué No. el video que total no tiene nada para perderse. No hay problema. Tenemos dos preguntas, Daniel, que van quedando. Una es de la audiencia, si los pacientes con mialgias por estatina sin miositis, ¿qué opción de estatina optan por utilizar en primera instancia si se rota? Bueno, el tema de la mialgia asociada con estatina, nosotros somos inicialmente un tanto escépticos, digo en cuanto a la asociación causal. Y está escrito, hay muchísimo al respecto en la literatura y la verdad que en nuestra experiencia de grupo y personal hemos visto que la mayoría de las veces uno puede detectar un efecto nocebo. Pero suponiendo que el paciente sin, digamos, elevación de biomarcadores tuviese realmente mialgia asociada con las estatinas, lo que está descrito es o suspender la medicación en forma transitoria, y después de cierto tiempo plantear un redesafío con la misma droga, con la misma dosis o una dosis más baja, en el mismo tiempo detectar y descartar que tuviese un déficit de vitamina D, que muchas veces es la causa de la mialgia y no del fármaco y de la molécula. Y en todo caso, otra instancia es si efectivamente fuese la mialgia asociada a un efecto indeseable de la estatina utilizada previamente, lo que se recomienda es utilizar otra estatina con menor dosis, de acuerdo a la equipotencia, y combinándola con ezetimibe, procurando alcanzar la meta de tratamiento. Supónganse, está con 20 rosuvastatina y el paciente efectivamente tiene mialgia asociada con el fármaco, entonces se le suspende la medicación, ve la respuesta, digamos, a la suspensión del fármaco, se descarta el déficit de vitamina D y se puede pasar a la combinación de atorvastatina 10 con ezetimibe y cito tratando de alcanzar la meta de tratamiento. Perfecto. Y el doctor Héctor Bey quería hacerle una pregunta. Héctor, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy acá. Sí, Daniel, gracias primero por todo este tiempo. Y lo que quería preguntar es, ¿alguna vez hemos visto pacientes que vienen con, rara vez, pero lo hemos visto, asociación de estatinas y fibratos? Más allá de lo que se sabe de la interacción entre estos dos medicamentos y el aumento del riesgo de lesión hepática y de problemas musculares, digamos, ¿hay alguna indicación para asociar fibratos y estatinas? Es una buena pregunta porque son escenarios que son bastante frecuentes. Yo te voy a ser muy, muy honesto. En general no me gusta para nada la asociación e insisto, siempre trato de priorizar la estatina que me parezca la más conveniente y como justamente vos decías, asociación de estatina con fibrato, entiendo que hay una hipertriglicemia asociada con el colesterol elevado.
y un poco con las pautas que yo di. ¿Cuándo pienso en los fibratos? Bueno, cuando a pesar de todas las pautas y las medidas que es lo que se recomienda y lo que tratamos de implementar en el paciente, y el paciente en general, llevándola a cabo, no logra bajar los triglicéridos y estos están por arriba de 500, entonces ahí me planteo la chance de hacer la terapia combinada, ¿sí? Por supuesto, sabemos los riesgos del gemfibrosil asociado con alguna estatina, de manera tal que nosotros priorizamos el fenofibrato, y digamos, nos manejamos con prudencia respecto al riesgo potencial, que en general es bajo de hepatotoxicidad, con valoraciones, digamos, bioquímicas que inicialmente hacemos al principio del tratamiento, y si vemos que no tenemos ningún problema de hepatotoxicidad, lo seguimos, y insisto, pero siempre tratando de reforzar los cambios terapéuticos del estilo de vida que suelen tener un beneficio adicional, en este caso al fármaco, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Me preguntaban con qué SGLT2 empezarías. Mira, la verdad que nosotros estamos acumulando una experiencia interesante desde el punto de vista clínico asistencial. La verdad que son, esencialmente cuando hablamos de EMPA o de APA, son dos fármacos que vienen con evidencia muy consolidada y muy pareja en cuanto a los beneficios. Uno podría priorizar la DAPA porque hay un poquito más de evidencia respecto a los pacientes que tienen más deterioro de la función renal, con índice filtrado por debajo de 40, de 30 de índice filtrado. Y la verdad que yo también me fijo un poco con una cosa práctica, que la verdad que no conozco el motivo, pero la DAPA suele ser un poquito más económica que la EMPA, y entonces cuando también tengo que fijarme en ese aspecto práctico, pero que no deja de ser relevante, priorizo la DAPA. Si no, en realidad, me parece que con cualquiera de las dos, con la experiencia que uno tenga en lo personal, que se sienta un poco más seguro, es muy válido, ¿no? Y la verdad que salvo el efecto colateral indeseable de la balanopostitis o de las infecciones, sobre todo en las mujeres, son drogas muy seguras, son altamente eficaces. Todavía no sabemos en detalle cómo actúan y cuál es el mecanismo íntimo que lleva a estos beneficios, pero la verdad que el beneficio clínico se ha ido consolidando en todos estos, ya vamos para 7 años, y la verdad que es un cambio de paradigma en el tratamiento de todo lo que es el riesgo cardiometabólico, aún sin diabetes, y la verdad que estamos muy contentos de poder disponer de estos nuevos fármacos. Silvina, Perfecto. ¿cómo vamos? Bien, ¿no hay más preguntas, me parece, en el chat? No, solo agradecimiento por la charla, de gente que se ha tenido que retirar, pero no tenemos más preguntas. Silvina, vos comandás las acciones. Si tenemos lugar Ya para alguna estamos, pregunta nada, más. agradecerle de nuevo. No, agradecerle de nuevo al doctor por el tiempo de esta noche. La verdad que fue muy práctica y sumamente útil. Nos quedaríamos toda la noche, pero bueno, nos corta el Zoom. Así que bueno, podríamos volver a repetirla en cualquier momento si podemos abusar de su tiempo y su confianza, porque es un tema que siempre debemos seguir actualizando y bueno, que nos sirve a todos día a día. Hay miles de ejemplos y de casos clínicos. Y bueno, nada, la idea es enriquecernos entre todos y adquirir experiencia de gente como él que hace esto todos los días. Yo solamente reitero el agradecimiento por invitarme. Para mí es un placer. Siempre lo hablamos con Pablo. En general, dentro de mis posibilidades, cuente con toda mi predisposición. Yo no tengo problemas. Si quieren, en otro momento combinamos para otra reunión. Y siempre me resulta muy enriquecedor. Siempre se aprende mucho. Siempre aprendo mucho de todos los colegas, de manera tal que, de nuevo, muchas gracias. Y gracias por su respeto y la atención. Así que seguimos en contacto en la medida que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas Daniel. gracias. Gracias a todos. Bueno, Buenas gracias. noches. Gracias, Buenas gracias. noches. Un gusto. Chao, chao. Chao, Hasta hasta luego. luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.